Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Dios es bueno y Dios es bueno todo el tiempo. Me siento muy honrado, muy honrado de que el Señor me haya llamado en este día, en esta tarde para poder compartir su palabra. Siempre es una emoción, es un reto en el sentido de que soy confrontado. En ese sentido es el reto a mi vida, de que soy confrontado con la palabra, porque lo que escribo lo veo primero en mi vida y veo cómo Dios está hablando en lo personal. Entonces, en ese sentido es un reto, es una bendición. Y les digo, me siento muy honrado de poder en esta tarde compartir esta enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón, y para compartirla con ustedes también. Y reciban un saludo de parte de nuestros pastores Ramón y Rosita Ruiz, la congregación Vino Nuevo, y también quiero extender este saludo de su parte y de mi parte a nuestra congregación Semillas de Mostaza. Dios les bendiga, gracias por conectarse en esta tarde. Y también es posible que algunos de nuestros amigos pastores allá en el sureste de México, en Chiapas, estén también siguiéndonos. Dios les bendiga. Esta tarde quiero compartir con ustedes un tema que no debemos de perder de vista en todo este proceso, en todo este caminar que Dios ha traído pues a todo el mundo, pero en lo que nos atañe, en lo que nos incumbe a la iglesia, en todo este proceso que ha pasado en cuanto a la pandemia. Y son tres palabras que hoy quiero compartir con ustedes. Hay una frase, pero es restauración, bendición y proceso, ¿verdad? Proceso, bendición o restauración. El tema de esta tarde, de esta noche, se llama el proceso y la bendición de la restauración. Y la palabra restauración es la palabra con la que quiero iniciar. La palabra restauración es una palabra que vamos a encontrar a lo largo de las Sagradas Escrituras. Prácticamente desde los primeros capítulos de Génesis hasta el libro del Apocalipsis vamos a encontrar la palabra restauración o sinónimos de la palabra restauración, como restablecer, renovar. De hecho, el libro de Apocalipsis, si ustedes lo recuerdan, termina diciendo, ¿verdad? Cielos nuevos, tierra nueva, ¿verdad? Que todo es hecho nuevo. En ese sentido estamos hablando de la palabra restauración, algo que es reestablecido. Y la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios desarrolla el tema a lo largo de cada una de sus páginas. ¿Por qué? Porque si ustedes recordarán, cuando Dios hizo todo el mundo, todo preparó para que el hombre entrara, ¿verdad? En esa creación, dijo en cada evento, en cada día que Dios estaba preparando, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hizo era bueno, era perfecto, hasta que el hombre dudó de la palabra de Dios, de la veracidad de lo que Dios estaba diciendo, y en ese momento, ¿verdad? Eso perfecto, ¿verdad? Que había hecho Dios, ¿verdad? Empezó a deteriorarse. Entonces todas las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Si somos coherentes con esto, ¿verdad? Todas las Sagradas Escrituras llevan este proceso de restauración en diferentes ámbitos, ¿verdad? Pero especialmente en la vida del ser humano. La segunda palabra que está aquí en nuestro título es la palabra la bendición. Y bendición, hermanos, no es más que una declaración que hace Dios, ¿verdad? O hacemos nosotros, ¿verdad? Una declaración de algo bueno, pero en excelencia, en abundancia. Y cuando nosotros hablamos de bendición, déjame decirles lo que pasó conmigo. No sé qué se imagina usted cuando escucha la palabra bendición, pero cuando yo escucho la palabra bendición es como, me viene a la imagen cuando hacemos alguna actividad allá con los niños, o hacíamos, ¿verdad? Actividades con los niños en las colonias, y era el tiempo de los dulces, ¿verdad? Ellos ponían las manos así, ¿verdad? Y había algunos, ¿verdad? Más vivos, ¿verdad? Que agarraban sus camisetas, se las sacaban, ¿verdad? Y se la ponían de esta forma, y otros un poquito más, con más fe, voy a decir, ¿verdad? Iban y agarraban una de las bolsas de esas de basura, ¿verdad? De las negras, ¿verdad? Y con esa fe se acercaban ellos pensando que iban a recibir bastantes dulces. Cuando yo estaba
estaba escribiendo esto, ¿verdad? Bendición, dije, pues parece como cuando uno pone la camiseta o las manos, ¿verdad? Una bolsa y dice, sí quiero. ¿Por qué? Porque la bendición tiene que ver con cosas buenas que vienen a nuestra vida. Y entre la bendición y la restauración, en este proceso, ¿verdad? Hay un tiempo de espera, ¿sí? Repita conmigo allí en casa, espera. Tiempo de espera, hermanos, y el tiempo de espera, ¿verdad? Lo llamaremos proceso, y los procesos o el tiempo de espera no son nada agradables, ¿verdad? Si usted tiene tiempo de más, si usted tiene, o sea, no tiene algo urgente, ¿verdad? Parece que los minutos tardaran, ¿verdad? Pero cuando usted tiene algo así urgente, ¿verdad? El tiempo pasa rapidito, pero de una o de otra manera, los procesos o el tiempo, ¿verdad? Entre la restauración y la bendición son tiempos difíciles. No son tiempos fáciles, ¿verdad? Y sin embargo, Dios ha sido fiel hablando a la iglesia, ¿verdad? De cada momento, cada semana, traernos palabras de bendición, palabras de ánimo, palabras de exhortación, palabras que nos ubican y nos regresan a la senda por donde nosotros debemos de estar. Decía que los procesos o el tiempo, ¿verdad? Que Dios utiliza para la restauración o para cumplir su bendición en la vida, no siempre son momentos fáciles. Dios no trabaja con nuestra agenda, Dios no trabaja con nuestro teléfonos, ¿verdad? Dios trabaja a su manera, sino solamente puse 3 ejemplos. Recuerda a Abraham, el padre de la fe, nuestro padre Abraham, que Dios le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande, te voy a multiplicar y te voy a bendecir. ¿Recuerda usted cuánto tiempo pasó entre esta bendición y el cumplimiento? ¿Sí? Pasaron 25 años, mis hermanos. 25 largos años. Ahora, recordemos que Abraham tenía 75 años cuando Dios le hace esta promesa. Y la verdad, hablando en plata pura, ¿verdad? 75 años y Dios le dice, tú vas a tener descendencia, ¿verdad? Y voltea y ve a su esposa, ¿verdad? Que ya está avanzada de edad, ¿verdad? Dice, pues como que esto no sé cómo va a ser, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros vemos el proceso que Dios utilizó en la vida de Abraham, sabemos que fue para bendición. Ahora lo vemos de aquí hacia allá y nosotros decimos, ¿cuántas lecciones Abraham nos ha dejado? Pero si nosotros estuviéramos en los zapatos, ¿verdad? En las sandalias de Abraham, no diríamos lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos cómo Abraham, ¿verdad? En más de una ocasión habla con Dios y le dice, Dios, ¿dónde está la bendición? No encuentro, ¿verdad? Yo me imagino a Abraham, ¿verdad? Así con su camiseta para recibir la bendición y dice, Dios, pues ya pasaron 25 años y todavía no tengo mi bendición. Dios estaba haciendo algo en el carácter de Abraham. ¿Recuerda al rey David, al pastorcito que venció a Goliat? ¿Verdad? Llegó el profeta, ¿verdad? Y lo ungió y le dijo, tú serás el próximo rey de Israel. ¿Sabe cuánto tiempo tuvo que esperar desde el día que el profeta derrama el aceite, ¿verdad? Ungiéndolo, hasta el momento que Saúl ya no está en el trono? Pasan 42 años. 42 años de estar esperando esa promesa, esa bendición. El último ejemplo, José. ¿Se acuerda cuando José llegaba con sus hermanos, con su papá y le decía, oiga, yo estoy soñando que las espigas se inclinan, que las estrellas, que el sol, ¿verdad? Y desde ese momento hasta que es nombrado primer ministro, ¿sabe cuántos años pasan? Pasan aproximadamente, si no tengo mal el dato, si no lo anoté mal, creo que pasan unos 13 años. Todo este tiempo, ¿verdad? En la vida de estas 3 personas, entre la bendición, la promesa y el cumplimiento, Dios está trabajando en sus vidas. Dios está haciendo algo en la vida de cada persona.
Y les decía, los procesos, ¿verdad? Los procesos no siempre son fáciles. Entonces el tema de esta noche es el proceso y la bendición de la restauración. Les decía, cuando nosotros hablamos de bendición, siempre estamos esperando como que algo vamos a recibir. Y aunque no lo veamos, mientras nosotros estamos en este tiempo de proceso, lo que Dios está haciendo, la restauración es una bendición. Repita conmigo ahí en casa, la restauración es una bendición. Quiero que vaya conmigo al Salmo 80, y hoy quiero utilizar para las lecturas la nueva versión internacional. Dice así el Salmo 80. Y el Salmo 80, mientras lo está buscando, refleja el corazón contrito porque llegue la restauración. Este no es un salmo de David, esto es un salmo de los hijos de Asaf, ¿verdad? Eran descendientes de alguien que se dedicaba a la adoración, a la alabanza, y este salmo lo escribieron los hijos de Asaf. El Salmo 80 dice, en la versión nueva versión internacional: Pastor de Israel. Hablando de Dios, hablando de Jehová, ¿verdad? Pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño, tú que reinas entre los querubines, escúchanos. Resplandece delante de Efraín, Benjamín y Manasés. Muestra tu poder y ven y sálvanos. Restáuranos, oh Dios. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. ¿Hasta cuándo, Señor Dios Todopoderoso, arderá tu ira contra las oraciones de tu pueblo? Por comida le has dado pan de lágrimas, por bebida lágrimas en abundancia. Nos has hecho motivo de contienda para nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Restáuranos, oh Dios Todopoderoso. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. De Egipto trajiste una vid, expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste. Le limpiaste el terreno y ella echó raíces y llenó la tierra. Su sombra se extendía hasta las montañas, su follaje cubría los altos cedros. Sus ramas se extendían hasta el Mediterráneo y sus renuevos hasta el Éufrates. ¿Por qué has derribado sus muros? Todos los que pasan le arrancan uvas. Los jabalíes del bosque la destruyen, los animales salvajes la devoran. Vuélvete a nosotros, oh Dios Todopoderoso, asómate a vernos desde el cielo y brinda tus cuidados a esta vid. Es la raíz que plantaste con tu diestra, es el vástago que has creado para ti. Tu vid está derribada, quemada por el fuego, a tu reprensión perece tu pueblo. Bríndales tu apoyo al hombre de tu diestra, al ser humano que para ti has creado. Nosotros no nos apartaremos de ti, reavívanos e invocaremos tu nombre. Restáuranos, Señor Dios Todopoderoso, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. ¿Alguien dice amén a este salmo? Este es el deseo y el anhelo de un hombre, ¿verdad? O de una nación que sabe que algo está pasando en su vida como nación, que no están en donde deberían de estar, que no estaban cumpliendo con los propósitos, con los objetivos por los cuales Dios los había elegido como nación. Ellos se habían desviado y ahora están diciendo: Dios, restáuranos, tráenos eso que nosotros necesitamos. Ahora, no debemos perder de vista, hermanos, que cuando hablamos de restauración es porque algo ha perdido o se modificó o cambió su estado original y por lo tanto necesita regresar al estado original. Y aquí, cuando menos 3 o 4 ocasiones, el salmista dice: Señor, restáuranos, restáuranos, restáuranos. Donde nos plantaste para que nosotros cumplamos tus propósitos. Este salmo narra en forma poética cómo el Señor lo sacó a Israel de Egipto y hace una analogía comparándola con una vid. El Señor dice, limpió el terreno donde plantaría esa vid y la hizo crecer, pero ahora
estaban en afrenta, estaban en dolor. Y el salmista, ¿verdad? Aquí mismo dice la razón, dice, porque nosotros nos hemos olvidado, no cumplimos con aquello para lo cual tú nos elegiste. Ustedes serán mi especial tesoro. Tomando este salmo, ¿verdad? Hice 5 pasos, ¿verdad? Si usted quiere tomarlos así, en por qué Israel fue elegido como su especial tesoro. Y a pesar de todo lo que nosotros ya sabemos, Israel sigue siendo un especial tesoro. ¿Y por qué digo especial tesoro? Bueno, porque la palabra de Dios lo dice. Permítame incluir un pensamiento. Usted recuerda que allá en el libro de Apocalipsis dice que habrá gente de toda tribu, lengua y nación. Todas las naciones son el tesoro del Señor. Pero dice que dentro de esos tesoros hay una joya, hay un tesoro especial. Yo creo que todos tenemos, ¿verdad? Algo así especial. Por ejemplo, los que tenemos libros, ¿verdad? Nos gustan muchos libros, pero dice, este libro es especial, ¿verdad? O los que tenemos Biblias, ¿verdad? Decimos, estas Biblias, estas versiones son bonitas, pero esta, ¿verdad? Esta es la que me gusta. Algo así, ¿verdad? O las hermanas, ¿verdad? Con algunos aretes, ¿verdad? Alguna joya, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Este es especial para este evento, algo así, ¿verdad? Entonces, primer paso, el Señor toma a Israel de Egipto y les dice, si ustedes obedecen mis mandamientos y cumplen su propósito de adorarme y de dar a conocer mi nombre, ustedes serán mi especial tesoro. Y yo me comprometo en ese momento, le dice el Señor, a cuidarlos, protegerlos, ayudarles y llegar hasta la tierra prometida y los voy a bendecir. Ahora, 2 compromisos pedía Dios de la nación de Israel cuando los sacó de Egipto. Número 1, que lo adoraran y que dieran a conocer su nombre. ¿Cómo lo iban a dar a conocer su nombre? Siendo una nación que le siguiera y obviamente, ¿verdad? Que pudiera proclamarle. Pero ¿sabe qué pasó con estos 2 compromisos? En la nación de Israel, en los 2 no pasaron el examen. Segundo paso. Hay un momento cuando van a explorar la tierra prometida y dudan de que van a poder poseerla porque ven más grande las circunstancias que la mano de Dios. Y hagamos un alto, mis hermanos. No es que habían pasado años y años y años, ¿verdad? Y ellos habían perdido de vista la mano poderosa del Señor. No, si usted lee la escritura, hermanos, unas semanas antes, ellos habían visto, ¿verdad? Cómo Dios abrió el mar rojo. Unas semanas antes vieron cómo la oscuridad estaba en Egipto y en ellos había luz. Unas semanas antes vimos cómo el granizo, el fuego estaba cayendo sobre los sembradíos de los egipcios y a ellos no habían pasado años, mis hermanos. Pero ellos pronto olvidaron la mano del Señor y pensaron que las circunstancias, ¿verdad? Que lo que ellos estaban escuchando era más grande que la mano de Dios. Ahora, ellos no estaban mintiendo cuando los exploradores regresaron y dijeron, es que hay ciudades grandes, hay gigantes. Sí es cierto, ¿verdad? Tanto que Josué y Caleb dijeron, sí es cierto, ahí está eso, pero nuestro Dios es más grande que ellos. Olvidaron temporalmente que Dios es más grande que las circunstancias. Tercer paso, el Señor levanta a Josué y los guía a tomar la tierra prometida y la alcanzan bajo el liderazgo de Josué. Ya sabemos esa parte, disculpen. Pero cuando usted termina de leer el libro de Josué, ¿verdad? Cada tribu recibió su porción, ¿verdad? Echaron suertes, ¿verdad? Y todos fueron a establecerse. Pero si usted sigue la lectura después de Jueces capítulo 1, Jueces capítulo 2, allí en el capítulo 2, no va a aparecer en pantalla, pero allí en capítulo 2, versículo 8 dice lo siguiente: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron
a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira del Señor. Entonces, ¿qué pasó en este ínter? Dice que Josué y toda su generación fueron fieles al Señor, cumplieron lo que Dios les dijo, hicieron las correcciones que tenían que hacer, pero dice, y se levantó después una generación que no conocía al Señor. ¿Qué fue lo que pasó? La palabra de Dios no nos dice con claridad qué fue lo que pasó. Lo que sí vemos, hermanos, es que ellos olvidaron el compromiso de Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 4? Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te doy. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes o cuando te levantes. Átalas en tu mano como un signo y llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Esta es mi opinión. Al parecer ellos se enfocaron tanto en conquistar la tierra, se enfocaron tanto en construir sus nuevas casas, y no eran actividades malas, simplemente que ellos perdieron la prioridad de pasar este mensaje que ellos tenían, estas obras que Dios había hecho con ellos, de darle la instrucción a la siguiente generación. Cuarto paso. A partir de este momento viene un círculo repetitivo de obediencia y desobediencia, obediencia y desobediencia. Se levantan jueces, se levantan reyes, se levantan profetas, ¿verdad? Y este círculo continúa hasta que Dios dice basta. ¿Verdad? Hasta aquí va a llegar esto. Dios les había advertido allá anteriormente, si ustedes no cumplen su pacto, su parte, ustedes serán esparcidos. ¿Y qué creen? Que Dios siempre cumple sus promesas, ¿verdad? Nos gusta escuchar esta parte cuando dice Dios siempre cumple sus promesas, porque saco mi camiseta, saco mi bolsa, ¿verdad? Porque voy a recibir la bendición. Pero Dios siempre cumple sus promesas, aún esas, ¿verdad? Donde Dios hace el trabajo de restauración. Ahora, mis hermanos, aún en los días oscuros, en los días donde no había claridad, Dios no abandona a su pueblo, ¿verdad? Les levanta profetas, Jeremías y Ezequías, ¿verdad? Son profetas que están en la cautividad, están allá considerando, ¿verdad? Todo lo que ellos habían hecho, el propósito por el cual Dios los había elegido, cómo habían fallado, ¿verdad? Cómo la paciencia y la misericordia de Dios había tenido un límite y cómo Dios había cumplido sus promesas. Pero hoy estamos hablando de restauración. Hay muchos ejemplos de restauración. Les dije que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero hoy quisiera enfocarme en Nehemías, que es el segundo punto, la restauración a través de Nehemías. Y voy a leer todo el capítulo 1 de Nehemías. Le doy un par de segundos para que lo busque, Nehemías, y el capítulo 1, hablando sobre la restauración. Hay muchos ejemplos, pero hoy quiero utilizar este ejemplo de Nehemías en cuanto a la restauración. Dice así, igual es en la versión, creo que sí es Nueva Versión Internacional, si no me equivoco. Dice, en el año de Quisleo, el año 20, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del desierto y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del desierto y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén está derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo y le dije, Señor,
Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo de día y de noche, que ora en favor de tu pueblo, Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho, hemos desobedecido tus mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que dijiste a tu siervo Moisés: si ustedes pecan y yo los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, el cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Te pido que a este tu siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. ¿Qué consecuencias hubo, hermanos, en Nehemías? ¿Y qué acciones tomó Nehemías después de que él escuchó esta noticia? Ahora, si usted allá en casa con más calma ve lo que está pasando, lo que él declara en el capítulo 1, ¿verdad? Él está consciente de las consecuencias que sufrieron por no cumplir con el propósito por el cual Dios los había llamado. Hubieron consecuencias. Ahora, la reacción que tuvo Nehemías es algo que tiene que contagiarnos a nosotros también, tiene que ser una lección para nosotros, porque Nehemías pudo haber dicho, hermanos, Nehemías no conocía Jerusalén. Nehemías, él nació allá desde donde está escribiendo, desde la cautividad, pero él siente un amor, ¿verdad?, por los que quedaron allá, por los que están allá. Y dice que él se dolió por lo que estaba pasando allá con la gente que había quedado. ¿Y qué hace? Hace una confesión. Hace un momento nuestro pastor nos invitaba, ¿verdad?, a que nosotros hiciéramos declaración de bendición sobre nuestra ciudad, pero también necesitamos confesarle al Señor los pecados de nuestra ciudad. Necesitamos confesarle los pecados de nuestra ciudad y pedirle al Señor que perdone los pecados de nuestra ciudad para que venga esa bendición, porque hay una promesa. Déjeme regresar a esto. 3 cosas aquí está tocando Nehemías. Número 1, dice que la gente que se quedó en ese lugar tenía vergüenza y estaba en serios problemas. No nos dice exactamente qué problemas, pero podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que pudieron haber tenido problemas de salud, problemas económicos, posiblemente problemas sociales, qué sé yo, pero tenían problemas, y dice vergüenza, porque las naciones de alrededor, ¿verdad?, sabían que era el pueblo escogido de Dios, y sin embargo estaban ahora desalados, ¿verdad? Las cosas no estaban bien de ninguna forma. Y número 2, dice que el muro estaba derribado. Y tercero, dice que las puertas de acceso a la ciudad estaban aún destruidas. ¿Qué vemos entonces que pasó con esta oración que hizo Nehemías? Puse 4 cosas y las voy a decir rapidito. Número 1, cuando Nehemías hizo esta confesión, cuando Nehemías entendió las consecuencias de haber desobedecido a Dios, él fue en oración y él tuvo 4 cosas. Número 1, tuvo una perspectiva correcta de la situación. Es decir, él no se quedó afuera, él dijo: yo sé que hemos pecado, que hemos desobedecido a Dios. Se metió en la situación. Número 2, él pidió dirección a Dios y él tuvo un plan correcto. Es decir, Señor, necesito que tú me des sabiduría para presentarme delante del rey, hacer mi petición, ¿verdad?, y hacer un plan. Y en eso dice que él estuvo orando y estuvo clamando por varios días. Número 2, entonces él tuvo un plan, el plan correcto. Número 3, él desarrolló correctamente el plan o los planes que el Señor le dio.
Esto está a lo largo del libro de Nehemías. ¿Por qué puse este tercer punto, mis hermanos? Porque una cosa es tener el plan perfecto de Dios, el plan correcto de Dios, y otro asunto es desarrollar ese plan perfecto de Dios. ¿Sí? Porque Dios puede darnos instrucciones, pero muchas de las veces si nosotros consideramos, empezamos a meter alguna idea, algún proyecto que no está en el plan de Dios, tenga la certeza de que no nos va a ir bien. Entonces, número uno, él tuvo la perspectiva correcta. Número dos, él tuvo el plan correcto. Número tres, él desarrolló correctamente el plan que el Señor le dio. Y número cuatro, tuvo la actitud correcta en los momentos de afrenta y oposición. Hay una historia allí, ¿verdad? Donde un Sanbalat, Tobías, y no recuerdo el otro nombre, ¿verdad? Que venían, ¿verdad? Estaban tratando de que se detuviera la obra, ¿verdad? De que no avanzara en el trabajo de la construcción de las murallas. Este fue su proyecto, ¿verdad? Construir, reparar las murallas. Y él tuvo la actitud correcta, la sabiduría correcta para poder responder frente a la oposición. ¿Qué lecciones podemos tomar del libro de Nehemías? Número uno, que nosotros como iglesia no debemos de perder de vista, hermanos, que los planes y propósitos de Dios están por arriba de las circunstancias. Todos nosotros, y ahí estoy yo, todos nosotros hemos perdido un ser amado. Nuestra economía no está como nos gustaría que estuviera. Hay muchas situaciones que nos pudieran rebasar. Sin embargo, nosotros no podemos perder de vista que nuestro Dios es más grande que las circunstancias. Dios en este tiempo, este es mi comentario, las estructuras que como humanidad, como generación hemos levantado, muchas de nuestras estructuras han sido sacudidas. Bastó solamente un virus, ¿verdad? O esto, ¿verdad? Que nació, ¿verdad? Provocó lo que haya sido, ¿verdad? Solo un pequeño lugar para que afectara todo el mundo. Dios sacude el asunto de la medicina, Dios sacude la estructura familiar e incluso Dios sacude la estructura o las estructuras de la iglesia o los programas, refiriéndome los planes y proyectos. Permítame detenerme un poquito en este punto, el asunto de la familia. ¿Se acuerda usted una de las luchas fuertes que teníamos antes de que iniciara la pandemia? ¿Se acuerda esas manifestaciones, verdad, que había incluso aquí en Ensenada? No sé cuántos fuimos, nos sumamos a las caravanas, verdad, porque estábamos en contra, verdad, de que nuestros hijos fueran educados en las escuelas, verdad, con el asunto de género, etcétera, y todo eso que vino. ¿Qué le costó al Señor? Solamente que hubiera una situación en cierto lugar para detener todo eso. Como iglesia, mis hermanos, tenemos que seguirnos preguntando y diciéndole y rogándole al Señor que nos dé la perspectiva correcta en este proceso de restauración de todas las cosas que Dios está haciendo. Una vez más, repito, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, las circunstancias que vivimos no son más grandes que nuestro Dios. Número 2, necesitamos estar conscientes que la oposición está latente. Déjeme explicárselos de esta manera. Nosotros hemos estado orando, ¿verdad? Y mucha gente está diciendo, hermanos, dice, ¿cuándo es que no vamos a reunirnos? ¿Cuándo es que las cosas van a volver, ¿verdad?, a la normalidad en la iglesia? Nuestro pastor, buscando la dirección y la sabiduría de Dios, él nos está diciendo, hermanos, estamos pronto vamos a hacer esto. Pero, ¿usted cree que los grupos que están
o que vimos antes de esta pandemia, los que estaban a favor de los matrimonios igualitarios, los que estaban a favor de que de las parejas del mismo sexo adoptaran niños, los que salían a las calles, los que miramos en la televisión, todas estas protestas, ¿usted cree que cuando esto regrese a la normalidad, ellos se van a quedar en casa? No, mis hermanos, ellos van a seguir en esa lucha, ¿verdad? Por lo cual ellos estaban pues trabajando. Entonces la oposición, mis hermanos, va a estar allí, ¿verdad? Y la iglesia tiene que entender cuál es su papel que está jugando en este momento. Número 3, aunque tardare la promesa, esta llegará. Dice Habacuc 2, versículo 2, y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, espérala porque sin falta vendrá. Permítame concluir esta reflexión. El Señor continúa haciendo su trabajo de restauración en nuestras vidas, en su iglesia, y tal vez este tiempo de espera en algunos de nosotros no es muy agradable. Pero recordemos que todo trabajo de restauración que está en la palabra de Dios, todo es una bendición. Y no todos los tiempos son iguales. No sé en qué parte de ese proceso de restauración esté en su vida, pero hoy quiero pedirle que usted vaya en oración y le diga, Señor, permíteme observar mis propias murallas, esas murallas que yo tengo y que sé que tú me has permitido levantar a mi alrededor, esas murallas espirituales. Y muéstrame, Señor, si hay alguna área que yo he descuidado y que tal vez es solo un pequeño hueco. Hermanos, el enemigo no necesita una puerta grande. El enemigo necesita un pequeño hueco para poder sembrar algo que no está en el plan perfecto de Dios. Dios está haciendo un trabajo de restauración a nivel mundial, en la sociedad, pero sobre todo en nuestras vidas, y como iglesia Dios está trabajando y tenemos que estar atentos y alertas a ese trabajo de restauración. Pero en lo individual, pregúntele al Señor, Señor, muéstrame, permíteme hacer un giro de 360 grados y ver si mis murallas necesitan restauración. Hermanos, como iglesia, nosotros fuimos elegidos por los mismos propósitos que la nación de Israel, para adorar a nuestro Dios y para proclamarlo. Repito, fuimos elegidos para adorar a Dios y para proclamarlo. Nosotros vemos en la nación de Israel cómo ellos dejaron de hacer estos dos compromisos, y Dios hizo trabajo de restauración. Y en este tiempo que Dios ha detenido nuestros programas, nuestras prioridades, Dios está haciendo un trabajo de restauración. Pero lo más importante, ¿qué trabajo de restauración necesita hacer Dios en nuestras vidas? Señor, en esta tarde agradecemos el consejo de tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, hacer un alto, Señor, en todas nuestras actividades. Espíritu Santo, muéstranos todas nuestras áreas, Señor. Muéstranos, Señor, si realmente, Señor, somos como la tribu de Isaacar, entendida de los tiempos, Señor. Y permítenos sumergirnos, Señor, en tu presencia, Señor, en la meditación de tu palabra, Señor. Realmente anhelar tu presencia, Señor, cuando está amaneciendo, Señor. Venir y ponernos a tus órdenes, Señor. Muéstranos, Señor, las áreas de nuestra vida que necesitan restauración. Por favor, Señor, no nos sueltes, Señor. Y confesamos los pecados, Señor, de nuestra ciudad. Te pedimos, Señor, que las perdones
y nos ayudes a ser portadores de tu luz, portadores de tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.